ya la mayor parte. El libro de Hebreos hemos ya, hermanos, visto todo sobre, hermanos amados, sobre lo que trata este libro. Hemos visto la introducción, hemos visto el contenido. Este libro contiene, hermanos, 3 puntos importantes. Y le habíamos visto ya los 3 puntos de contenido. Habíamos visto, hermanos, ya primero la superioridad de Jesús a los mediadores o jefes del Antiguo Testamento. Segundo punto de contenido era la superioridad del nuevo pacto sobre el Antiguo Testamento, ¿no? Y el tercer punto de contenido era exhortaciones y amonestaciones. Hoy entramos ya al tercer punto sobre exhortaciones y amonestaciones. Ya este libro enseñó bastante sobre, hermano, como le decíamos al principio, este libro es escrito, dirigido para un grupo judío, para un grupo hebreo, ¿sí?, que se convirtieron a Cristo, hermanos, en aquellos primeros tiempos del Evangelio, no del Señor. Ese grupo de judíos, ese grupo de hebreos, hermanos que fueron parte de la iglesia al principio, comenzaron a tener, hermanos amados, muchas dificultades, comenzaron a decaer en la fe, comenzaron, hermanos, a desmayarse espiritualmente por falta de conocimiento, claro, porque muchas veces el hombre de Dios se va decayendo y va, hermanos, dándole lugar a cualquier otra cosa y le pone en primer lugar porque ya está decaído, ya está débil, ya le pone en primer lugar, hermanos, de pronto el trabajo, el negocio, el dinero o cualquier cosa le pone en primer lugar. Cuando ya el hombre debilita, cuando ya el creyente, hermanos amados, decae su fe, ¿sí? Y ahí viene, hermanos amados, la confusión, hermano, y viene el enredo, ¿no? Entonces ya el Señor lo había dicho en el Antiguo Testamento: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es la falta de conocimiento lo que hace que el creyente puede perecer, ¿no? Por falta de conocimiento. Toda persona en Cristo que venga el Evangelio, que no se congregue, que no tome atención, hermano, tarde o temprano se enreda en el mundo, se enreda en el robo, se enreda hasta en el narcotráfico, hermano, se enreda en cualquier cosa, hermano, por no estar de verdad fuerte con el conocimiento de la palabra y poder poner a Dios en primer lugar. A su nombre, gloria. Tentación, todo el mundo va a tener tentación, ¿sí? Pero, hermanos amados, siempre se va a vencer, ¿no? A su nombre, gloria. Habíamos visto en este libro que tiene 13 capítulos, ¿no? El libro de Hebreos tiene 13 capítulos. Usted puede ver ahí un número grande. ¿Por qué le hago énfasis de esta manera? Porque aquí hay hermanos nuevos, ¿sí?, que están comenzando recién a conocer la Biblia. Entonces, este libro tiene ¿cuántos capítulos? 13 capítulos tiene, ¿no? 13 capítulos. Y los capítulos son los números grandes, ¿no? Gloria al Señor. Muy bien. Y también habíamos visto que tiene 303 versículos. Versículos vienen a ser los números pequeños, ¿no? 303 versículos. También habíamos visto las palabras. ¿Cuántas palabras tiene este libro? Palabras, ¿no? Este libro tiene, ¿cuánto dije? 6.913 palabras. Habíamos visto este libro. De esa manera ya nosotros tenemos, hermano, ya un conocimiento más o menos acerca de lo que es el libro, y sabemos también este libro a quién fue escrito, a quién se le dirige, y ahora estamos sabiendo qué trata este libro, qué trata, qué temas trata, qué tipo de mensaje, ¿ya? Y por qué ese tipo de mensaje, ¿no? Entonces habíamos visto que se trató sobre el primer punto del contenido, sobre la superioridad de Jesús, hermano, o los mediadores
iglesia aclaró esto, dando a conocer a los hebreos la superioridad de Jesús, que Jesús era sobre todo profeta, Jesús era sobre todo mediador que haya habido en el Antiguo Testamento, que Jesús es sobre todo. ¿Por qué se dio a conocer esto? Porque los hermanos hebreos, judíos, hermanos, tenían falta de conocimiento de esto y estaban, hermanos, totalmente, hermanos, dudosos, que pensaban que Moisés era superior o que Abraham era superior, porque eso es lo que tenían, hermanos, los judaizantes. Los judaizantes son el otro grupo de judíos que no se convirtieron al cristianismo, sino que ellos seguían todavía, hermanos, con la ley de Moisés. No, ellos no creen en Jesús, nunca lo aceptaron. Por eso, hermanos, trataron de matar a Jesús, trataron de destruir a Jesús y lo lograron, ¿no? Ese grupo que no se convirtió. Pero hay un grupo de judíos que sí se convirtió, como en cada congregación. Hay un grupo de cristianos grande, pero hay un grupo que están, hermanos amados, apegados a la palabra, conforme a la enseñanza del pastor. Pero hay otro grupo que no, estando ahí mismo en la iglesia, están, hermanos, de verdad, con otras cosas, con otras ideas, intenciones, estando ahí mismo, ¿no? Por falta de conocimiento, porque la fe de ellos no avanza, hermanos, ya a visualizar la verdad. Así también aquí, el pueblo cristiano que estaba con todos los hermanos ahí, estos hermanos hebreos, judíos, estaban, hermanos, ya prácticamente desviando, ¿no? Por falta de conocimiento. Entonces el apóstol le está enseñando que Jesús es superior a todos. Y también en el segundo punto hablaba sobre la superioridad del nuevo pacto. También les dio nuevamente a conocer a los hebreos, a los hermanos hebreos judíos, convertidos al cristianismo, que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Antiguo pacto que había, hermanos, era, hermanos, sobre el sacrificio, hermanos, de sangre, pero de animales, para perdonar los pecados. Y ahora el nuevo pacto se dio para el mundo entero, en la sangre de Cristo. El Cristo viene a ser, hermanos, verdaderamente el Cordero inmolado de nosotros, a su nombre gloria. Entonces todo eso explica, hermano, este libro, para que los hermanos hebreos vuelvan, hermano, a tomar conocimiento, a ponerse a meditar de que no pueden regresar nuevamente a donde ellos eran antes, que eran hermanos judíos de la ley, no, sino que sigan, ya se convirtieron a Cristo, sigan. Entonces todo creyente, para seguir, hermano, tiene que someterse, hermano, al estudio de la palabra. Esto es hasta cuando Cristo venga, que siempre tendremos el estudio de la palabra. Sí, siempre va el estudio. Y el estudio es que nosotros nos da el conocimiento. Si una persona no estudia, no tiene conocimiento. Eso por naturaleza debemos todos, hermano, por lógica, saberlo. Que si una persona no estudia, no tiene, hermano, mucho conocimiento de la vida. Por eso es que hoy, hermanos, se esfuerzan los padres por dar el estudio a los hijos, para que no sean como los padres, para que no sean como nosotros, ¿sí? Para que ellos sepan, conozcan más. Porque dicen a los padres, si yo fuera estudiado, yo fuera un abogado, yo fuera un doctor, yo fuera un ingeniero, ¿sí? Pero no lo fui, no tengo ese conocimiento. Pero quiero que usted lo tenga. O sea, el estudio es el que da a la persona, hermano, habilidad para seguir adelante, ¿no? Así también el camino de Dios. La persona que no estudia, que no aprende, que no viene a prestar atención al Señor, es una persona que no sabe nada, hermanos, que no entiende nada, y pronto puede enredarse. Dentro de los 12 apóstoles, los 11 nunca se enredaron en nada, hermanas, pero el uno se enredó feamente. El uno, hermanos, miren, comió plata, hermanos, de sicariato, porque él fue, hermanos, a él pagaron. El hermano que él pagaron para entregarle a la muerte a quién? A Jesús. Y era un sicariato ahí. ¿Sí ven? ¿A dónde llegó este? ¿Por dinero?
a su Dios, a su maestro, sirve. ¿Por qué se enredó tan feo de esa manera? ¿Por qué? Por falta de conocimiento, porque él no tenía conocimiento, no pudo entender que el que estaba con ellos era el Mesías, el prometido, era el Salvador, era Dios mismo. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Será que Jesús era Dios? Pero este no le llegó a conocer. Estando ahí mismo congregando, estando ahí mismo, nunca le conoció nada. Así también hay muchos creyentes que, siendo de la misma iglesia, siendo de la misma congregación, no tienen conocimiento como tiene el otro. Hay otros que tienen conocimiento, siguen adelante, hacen la obra, pero hay otros que no. Más vale algo. ¿Por qué se hace con el pastor ahí? Porque por favoritismo, no, porque hasta dicen cosas feas. Que por eso que con el pastor, con el pastor. O sea, esa es la persona falta de conocimiento, falta de presencia de Dios, falta de temor a Dios, a su nombre de gloria. ¿Sí? Y cuando una cosa uno se entera, pues yo digo, no, es que el hermano de quién me dijo. Y el otro que dice, porque el hermano de quién me la chile. O sea, si ya sabe enseguida una palabra de esa, porque esa persona no está sometida a Dios, hermano. No está sometida a Dios. Si algo dice que el hermano dijo, hermano, ¿por qué le voy a llamar chismoso? Y si así lo fuera, pues no puedo decirle que es chismoso. Y así fuera. Chisme es cuando, hermano, se argumenta algo que no es verdadero. Está mintiendo, está, hermano, levantando un falso ahí, es chisme. ¿Sí? Pero si no es nada de eso, es una verdad, pues no es ningún chisme, a su nombre gloria. Pero la persona que enseguida la primera palabra, porque él es chismoso. O sea, por eso hay hermanos que no dicen nada, viendo el pecado, viendo las cosas que hacen, no dicen nada. No, cuando digo yo, por mirar no digo nada. Yo veo y callo, porque si no, me van a decir que es hermana Lucía. Chismoso. O sea, mire, usted viendo, hermano, no dice nada, usted es cómplice de eso que está pasando, de eso que está diciendo, a su nombre gloria. Tenemos, hermano, que hacerle ver lo malo. Entonces, de esa forma, pues trató el Señor, el libro de Hebreos trata de hacerle ver, hermano, a los hermanos hebreos. Y así quedamos en el punto 3, que es las exhortaciones, hermanos amados, y amonestaciones, hermanos, que se da en este libro a los hermanos judíos hebreos de aquel tiempo. Era una cantidad pequeña de judíos, sí, era un remanente pequeño de judíos, pero hermanos, ellos estaban, hermanos, ya, muchos ya se habían ido, se habían apartado, se habían vuelto a su judaísmo. Judaísmo es, vuelvo y digo, la ley que tienen allá en Israel, la ley de los sacrificios, el guardar fiestas, el guardar muchos ritos y sobre todo creer que para ser salvo necesitamos nosotros, hermanos, de verdad creer en la ley, circuncidarse. Entonces todo eso tiene que pasar una serie de reglas para ser salvo. Pero cuando Cristo vino, hermano, todo se acabó. Usted viene a Cristo y usted es salvo. Usted acepta a Cristo creyendo en su corazón y usted es salvo. Su nombre ya está escrito en el libro de la Biblia, porque la palabra dice que la salvación es por fe en Jesucristo, ¿cierto? Usted cree en Jesucristo, acepta a Jesús en su corazón, hermano, usted es salvo. No necesita hacer ningún rito, no necesita hacer ninguna cosa. Después de que usted acepte a Cristo, después de que usted cree en Jesucristo, el siguiente paso es lo que usted tiene que hacer, el bautismo en las aguas. El bautismo es otro complemento de mucho conocimiento, porque el bautismo nos lleva, hermanos amados, a sumergirnos más en la misma presencia de Dios. Por ejemplo, en el bautismo nosotros tenemos que darnos a entender, comprender, hermanos, que morimos. El momento de ser sumergido en el agua morimos, hermanos, para el mundo, y resucitamos para Cristo. O sea, todo eso representamos, se representa en el bautismo. Y así, hermano, el creyente debe seguir. Pero hay creyentes que no tenemos nada de conocimiento, de verdad, nada. Lamentablemente se van a quedar en el mundo,
pronto se caerá, pronto habrá pecado, pronto hermanos estará mintiendo, engañando, y esa persona que ya está así, hermano, es peligrosa. Es peligroso porque está en el Evangelio, y mucha gente piensa que de pronto, como es cristiano, como va a la iglesia, como tiene la Biblia, pues confía en esa persona. Y de repente, hermano, mire, de repente sucede las cosas, y dice, pero es que como es hermano, sí, pero no era un hermano sometido, no era un hermano sometido. Ese puede estar, hermano, cambiando hasta la muerte de cualquiera de ustedes, como lo hizo Judas, trameando la muerte del propio maestro. ¿Sí? Por eso es que ahí donde la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Entonces, ahora entramos entonces, hermanos, en la exhortación. ¿Por qué hay exhortación? Porque ya les habló en los dos primeros puntos sobre, hermanos, sobre Jesús, que era sobre todos los demás profetas que hayan venido, sobre todo el maestro que haya habido, Jesús es sobre todo. Ya se les habló y se les enseñó, hermanos, se les volvió a enseñar sobre el pacto, que no es un solo pacto, son dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, que es hecho ahora por medio de sangre, la sangre de Cristo, es el nuevo pacto, ¿no? Ya se les explicó, como ya se les explicó eso, ahora en esta parte viene exhortación. Exhortación es llamarte la atención, amonestarte, ya hablarte, ¿sí? Esa es ya la exhortación, a su nombre. Entonces, bien, primero, bueno, esta exhortación comprende en el capítulo 10, verso 19, hasta el capítulo 13 y verso 25. Hasta ahí estudia toda esta parte sobre la exhortación que habla el libro hacia los hebreos, ¿no? Por ejemplo, primero, hace una exhortación a la fidelidad y la perseverancia en vista del hecho de que tienen seguro acceso a Dios por medio de un fiel y sumo pontífice. Mire bien, hace una exhortación a la fidelidad. Les llama la atención que sean fieles, que ya se dejen de cosas. Y mire, comienza en el verso capítulo 10 y el verso, hermanos amados, 19. El capítulo 10 y el verso 19. Mire, ¿cómo va diciendo ahí? Así que, esta es la exhortación, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, o sea, de Cristo, que nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia, lavando los cuerpos con agua pura. Mire, acerquémonos. Mire cómo sigue diciendo, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el verso 25 les exhorta, no dejando ya de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuando veáis que aquel día se acerca. Ya esta partecita ya le exhorta ya al apóstol, ya les llama la atención, ya dejémonos de eso, dejemos de tener las dudas y dejemos de las cosas así. Congreguémonos, sabiendo cómo está el tiempo, congreguémonos, no nos mantengamos como otros y ya tienen costumbre no congregarse. Ustedes congréguense. Le está hablando a los judíos que tenían ese problema, ya no congregaban, ya estaban ellos, ya hermanos, ya no creyendo, ya no, hermanos, ya no creyendo que Jesús era sobre todo, que Jesús era el Salvador, ya no creyendo que el nuevo pacto, hermano, de verdad era el mejor pacto que tenemos ahora. No, yo quería volver al antiguo pacto porque nos estaban enseñando, los otros estaban, hermanos, los otros judíos, que quizás eran primos, los otros eran quizás hermanos familiares, estaban ahí, no, hermano, ya no te voy a dejar, ya salete de ahí, ya vuélvete al judaísmo, ya vuélvete a nosotros. O sea, estaban ahí. Así como cuando una familia
viene a Cristo, hermano, de verdad, la otra parte de la familia está, ¿sabes? Le dice, ok, estás mal, eso no es de nosotros, mira nuestra religión es esta, mira nuestra creencia es esta, y comienza, hermano, a debilitarlo, mira, no está en el evangelio, ahora no puedes chupar con nosotros. ¿Ves? ¿Sí ves? Tenemos una linda fiesta, celebrar el santo de tu mujer, y mira que no podemos bailar. ¿Por qué? Porque está, o sea, comienza, y esa palabra le hace pensar en verdad, no, sí, verdad, bueno, ya. Y comienza a debilitar, y comienza a caer, y comienza nuevamente. Ya está lo bonito, ¿no? Vuelta a debilitar, porque lo que le dice, lo que comienza. Así estaba el pueblo, hermano hebreo, el pueblo judío. Por eso este libro ahora los exhorta fuertemente. Y por último le termina diciendo, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veréis que aquel día ya se acerca, el día viene, la hora está terminando, Cristo viene, preparémonos. ¿Se ve? La exhortación, a su nombre gloria. Esa es una exhortación. Otra exhortación que les dio el apóstol, o que está escrito en este libro que se les dio, hermano, es una amonestación en contra de la apostasía. Una amonestación en contra de la apostasía. Eso comprende desde el versículo 26 hasta el versículo 31. Miren, muy bien. Que no piensen aquellos que dejen a Cristo como el sacrificio por sus pecados, que podrán encontrar otro en el judaísmo. No piensen. Le está aclarando acá. Que no piensen que van a encontrar otro como Jesús en el judaísmo. Rechazarle a sabiendas, voluntariamente, es arrojar de sí mismo el sacrificio que les protegerá de las terribles indignaciones de Dios. Está haciendo ver que entrar en la apostasía es negar a Jesús, es creer en otra cosa. Ahora sí leamos como dice la Biblia, miren, el verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, o hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mire, esta parte de aquí le está diciendo ver que cualquiera que cayera en apostasía. ¿Y qué es apostasía? Pues le digo ya, dejar de creer en Jesús y creer en otra cosa. Por ejemplo, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue libertado por el Señor, hermano, de la esclavitud. Yo estaba esclavo por más de 400 años en Egipto. Pero Dios levantó a Moisés y los libertó de ahí. Y los llevó, hermano, sacando de ahí a caminar con Dios, hermano. De día caminaba el Señor con ellos con una nube, de noche caminaba con ellos con una de fuego. Les abría el mar para que pasen como lo que pasa el mar. Hermano, les proveía el maná, les proveía carne, les proveía agua en el desierto. O sea, Jehová era su Dios que los sacó de allá. Pero un día apostataron. Un día Moisés se fue a orar, hermano, al monte. Se demoró orando 40 días, 40 noches orando. Resulta entonces que el pueblo de Israel dijo: y ahora Moisés se ha muerto, Moisés ya no está. Haznos unos dioses para que sigamos confiando. Y le dijeron al hermano de Moisés, que es Aarón: haznos algún dios. Y Aarón, pues, falta de conocimiento, dijo: está bien. Entonces denme todo lo que tengan de oro, denme los anillos, denme los aretes, los zarcillos, todo lo que tengan, las narices, las orejas, denme todo eso. Entonces todas las mujeres sacan los anillos, los aretes, los hombres también, porque hermano, hay hombres, hermano, que están afeminados ya ahora, ¿sí? Afeminados, también andan con el arete, andan con las cositas para acá también, como el tiempo de Ana. Y entonces, todo eso dieron a Aarón. Aarón con todas esas cosas, joyas, hermano, arete de oro, hermano, lo metió a la candela, hermano, y fundó, o sea, hermano, fundió, hermano, amado, un becerro, un animal, ¿sí?, de oro. Y después que lo tuvo, lo puso bien bonito ahí en un altar,
y llamó al pueblo y dijo, vea, aquí está el Dios ahora. Este es nuestro Dios. Ahora sí comenzaron a adorar. Eso es una apostasía. Hermano, hacerse un Dios, dejando al Dios que los había salvado, al verdadero Dios, y hacerse otro, al cual el Señor había dicho hace mucho tiempo atrás, no tengan Dios ajeno, no se hagan imagen, no se hagan semejanza. Ellos lo están haciendo. Eso es ya caer en una apostasía. Negaron la fe en un Dios vivo y ahora ponían la fe, hermano, en un Dios hecho por manos de hombre. Amén, a su nombre gloria. Entonces aquí está hablando, exhortando sobre la apostasía que los hebreos estarían haciendo si se volvieran al judaísmo. Si se volvieran al judaísmo, estaban rechazando, mis hermanos, yo les bendiga. Si ellos, hermanos, iban al judaísmo, estaban rechazando, hermanos, la sangre de Cristo. Estaban rechazando, hermanos, el nuevo pacto del Señor. Estaban rechazando a Jesús como el sumo sacerdote. Ellos estaban rechazando, estaban tirando al piso, y eso se llama pisotear la sangre de Cristo. Entonces, por eso vemos acá, desde el verso 26 hasta el versículo, hermanos, hasta el versículo 31, que habla, ¿sí?, sobre esto, ¿no? Mire bien, una amonestación contra la apostasía, ¿no? Desde el verso 26 hasta el versículo 31. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y del borde del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del nuevo pacto? Mire, la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Le está diciendo esto a los judíos hebreos, que si se vuelven al judaísmo, pisoteaban la sangre de Cristo, echaban a Cristo abajo, y entonces pues ya el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, prácticamente ustedes traían pisoteando. Y eso sería peligroso, eso sería caer en horrenda expectación del juicio. Eso sería verdaderamente terrible, lo que le está hablando. Ahora, esto también puede suceder en estos días, hermanos, con un creyente que cae en la apostasía. Por ejemplo, hermano, aquí el creyente que vino a Cristo, aquí en este lugar, que conoce la palabra, la sana doctrina, hermosa, no totalmente, y que luego vaya a otro lugar a alabar a Dios mismo, a congregarse y que para Dios mismo, pero que ahora coja cosas que ya él sabe que no, por ejemplo el mundo, la mundanalidad, la perversidad, que no hay acá, que la aprendió bien, y yendo allá, bueno, ahora sí, por hermano, en la mañana, esa hermana o ese hermano ya está con arete, siendo varón enganchado por acá, siendo mujercita bien bonita que andaba acá con su falda, ahora por allá está con su licra, o sea que aquí no se pintaba el cabello, porque ella, hermanos, vivía por la palabra, pero ahora hermano allá se pinta el cabello, o sea, eso es una apostasía. Eso es, hermano, dejar la verdad y coger algo que ya no es verdadero. Ya está negando, ¿sí? Está diciendo que lo de allá no era bueno, no era bien, lo de acá es bueno. O sea, está cambiando. Y eso se llama caer en la apostasía. A su nombre, gloria. Cuando dice gloria a Dios, démosle un aplauso a Jesucristo. Alaba, alaba a Dios. Entonces, nos gozamos por esto, ¿no? Sobre, hermanos, la exhortación que está haciendo, hermanos, ya veamos ahora otra exhortación que le da el apóstol, escrito en este libro, a los hermanos judaizantes, no digo a los hermanos judíos. Otra exhortación es esta: una exhortación a la paciencia en vista de la recompensa prometida.
Esto encontramos nosotros en el versículo 32, ¿sí? Ahí está. Una exhortación a la paciencia en vista de la recompensa prometida. Hay recompensa de Dios, pero tenemos que ser pacientes. No es que ya no va a dar. No, leamos el 32 como dice en el verso 32, mis hermanos, hasta el verso 36. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste el gran combate de padecimiento. ¿Ya? Por una parte, ciertamente, con vituperio, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra parte, llegaste a ser el compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, ¿ya? Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenías en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Obtengáis la paciencia en aquello. Ya estaban, hermanos, prácticamente ya no tenían, porque ellos decían que había persecución. Ahora nos persiguen por estar alabando a Dios, por estar nos persiguen. Luego, en el mismo tiempo, hermano, hubo la destrucción del templo en Israel, que era una profecía que tenía que cumplirse, y se cumplió en esos años. La destrucción totalmente del templo, hermano, que Dios había hecho, totalmente destruida el templo que había en Israel. Todo eso, ellos decían, pero ahora ¿qué vamos a hacer? No tenemos templo, no tenemos nada, no vamos a alabar, no vamos a congregarnos. O sea, todo eso, es cierto, ya les debilitaba, y ya pues, ya no tenían ese gozo, ya no tenían esa paciencia, ya no queremos nada, ya mejor. O sea, ya no querían ayudar. Eran dadivosos, ayudaban a los presos, ayudaban a la gente que necesitaba, todos eran buenos, dadivosos ellos, pero siempre tuvieron así de trabajo. Pero ahora ya no queremos ayudar a nadie, o sea, impacientes. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido, no se ha cumplido nada, Dios le había dicho que nos va a guardar, no ha guardado nada. O sea, impaciente, que muchas veces la persona quiere que sean hechas las cosas desde el cielo para nosotros, porque nosotros queremos. Nosotros queremos que nadie se enferme en la casa. Si somos los hijos de Dios, ¿por qué hay enfermedad? ¿Por qué permitió mi Dios, si no somos sus hijos? ¿Por qué permitió que este familiar muriera? ¿Pero por qué? O sea, comienza la impaciencia. Si Dios prometió a nosotros, siempre que hay cosas en las que nosotros tenemos que comprender. Hay cosas establecidas. Por ejemplo, las enfermedades, hermano. No hay una promesa en la Biblia que diga que un ser humano nunca va a enfermar. No hay una palabra que diga que no va a enfermar. De todo este padecimiento padeceremos nosotros, hermano, igual que todos. La situación es que tenemos esperanza en Cristo, que si morimos, resucitaremos con Él, tendremos la vida eterna. Esa es la esperanza. Pero todo esto esperamos con paciencia. Claro que Dios dice también en su palabra, hermano, que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme su riqueza en gloria. Pero no puedo decir, pero ¿hasta cuándo esa promesa? Yo necesito ahora. No es cuando yo quiero. Eso es en la voluntad de Dios. Que cuando usted imagina, hermano, está su recompensa. Y cuando usted imagina, Dios está ahí. Dios siempre está. Dios siempre está. Si usted dice, pero que a mí Dios no me ha bendecido, a mí Dios no me ha dado, a ver, vamos a hacer una lista. Muy bien. ¿Cuántos años tiene? Ya tengo 35. 35 años. ¿Quién te dio la vida nada más? En 35 años, muchas veces enfermaste, estuviste a punto de muerte, estuviste en dificultad. Muy bien. ¿Moriste? No. ¿Y quién cree que te guardó? ¿Quién cree que usó todo, hermano, su poder para que te fuera bien? Dios, hermano. Amén o no amén. En los 35
Tienes 5 años de vida. Te has flaqueado por falta de comida. Se han muerto familiares por falta de comida. No, por eso el siervo de Dios dice, joven, fui envejecido, dice el siervo. Y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigare pan en la tierra. Porque uno se da cuenta, no, Dios ha proveído, que no nos damos cuenta. El plato de comida que hoy se sirvió, ¿quién le dio, hermano? Fue Dios, hermano. La vida, la salud, ¿quién nos dio? Hermano, alrededor nuestro, la Biblia dice que el diablo anda como el león rugiente, hermano, buscando cómo destruir. ¿Y quién nos guardó en esta vida de ese león rugiente? Ese diablo, ¿qué querría hacer? Capaz que se estrelle la moto, capaz que se estrelle con desarrollo, capaz que un rayo lo caiga. Hermano, ¿qué querría hacer ese león rugiente en nuestra vida? Pero hermano, ahí estuvo Dios, guardándonos, y hoy estamos bien. ¿Acaso no debemos decir, Señor, gracias, porque hoy me guardaste del león rugiente? Las epidemias que andan en el aire, hermano, en el aire, que usted se mete el aire para adentro, los pulmones, y ya se queda la epidemia, la enfermedad. No le hizo nada. Dios le guardó de la epidemia, del lazo trazador, de la peste destructora, de espíritus engañadores. Nos guardó el Señor. ¿Por qué llegamos tanto? Si Dios nos estuviera obrando nosotros, hermano, ¿qué fuera de nosotros, hermano? ¿Qué fuera de nosotros? Amén o no amén. Entonces no podemos nosotros, bueno, por eso tenemos que nosotros mejor bajar nuestra voz, bajar nuestra guardia, nuestra altivez. Y decir, Señor, perdóneme, hermano. Perdónenme, es que el impaciente es el que se pone así. No, que estoy cansado, que no estoy viendo nada, que Cristo da, que Cristo esto, yo estoy viviendo, yo nunca me da nada. Pues es impaciente, o sea, quieres salir. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Dios bendice a sus hijos a su manera, en su tiempo, a su voluntad. Y que Dios te esté bendiciendo, estamos muy equivocados, porque cada día que te levantas es una bendición de Dios. A su nombre, gloria. Usted sabe cuando se va a dormir, usted se duerme, usted se muere, usted está muerto, se duerme, está muerto, no siente nada. Si un ratón le pasa por ahí, usted no siente, hermano. Trueno, relato, él no siente, hermano. Y dice, hoy no he sentido. Y la mujer dice, no sentía porque llovió durísimo, los relatos, los trenes, un rayo que cayó por allá. No he sentido, dice. El otro dice, es que me he dormido como una piedra. No, es que cuando uno se duerme, usted sale del cuerpo, usted está muerto. Y de mañana, nuevamente el poder de Dios lo reactiva. Su cuerpo, su vida lo reactiva, hermano. Y vuelve nuevamente usted a la vida. Y abre los ojos, pide el sentido, se activa todo. Vean, es como la luz. Baja el frente, se fue. De mañana, frente, todo se activa, bueno. Se activan las luces, se activa la red de corriente, se activa el internet, todo se activa. Así es la vida cada día. ¿Y quién hace esa activación de vida en este cuerpo de cada uno? ¿Quién lo hace? Y entonces, ¿por qué somos impacientes? Por la falta de conocimiento actuamos así con Dios. Yo me voy de esta iglesia, yo me voy de esta iglesia porque acá, por acá. Impaciente, espérate. Dios está en toda la paz de la tierra. Yo soy impaciente. Por falta de conocimiento es que pecamos haciendo toda, hermano, esta actitud. A su nombre, gloria. Démosle un aplauso a Cristo Jesús, nuestro Dios. Gloria a Dios. Otra exhortación que se le hizo, una exhortación a andar por fe. Ya este pueblo, hermano hebreo, ya no quería andar por fe, ya. Entonces, por ahí viene la exhortación. Esta exhortación comienza desde el capítulo 10, versículo 37, hasta el capítulo 12, 1 y 4. Hasta ahí es esta exhortación sobre la fe. Es una exhortación a andar por fe. Mire bien, en esta sección, en esta exhortación, el propósito del escritor es demostrar que aquellos que en los siglos pasados, en quienes Dios se deleitaba, fueron aquellos que vivieron por fe y que confiaron en Él a pesar de todas las circunstancias que había. La fe, hermanos amados, recomendaba la fe escrita, es que se le dio, hermanos, siempre a los siervos. Entonces, la fe es aquello que hace al creyente tener confianza, tener la fidelidad al Señor. Y como comienza desde el versículo, hermanos amados, miren,
capítulo 10, el verso 37, ¿dónde estamos? Amén. Desde ahí comienza, diciendo, 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. O sea que si no es por fe, nada, si retrocede, ya no tiene la fe, ya no agrada a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Y en el capítulo 11, ya desde el verso 1 en adelante, ¿qué dice? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Mire, hermano, por fe, hermanos, ¿verdad? Ellos hicieron todo y hay una lista ahí. Usted puede leer una lista de personajes del Antiguo Testamento que, hermano, lo enseña, lo dice, que por fe, estos hombres, hermano, vieron la gloria. Por fe tuvieron esas victorias grandes. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por fe. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, entonces, cuando no hay la fe, mis hermanos, cuando no hay la fe, ya todo está mal. Todo está mal. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11, verso 6 mismo, usted tiene la Biblia abierta, mire lo que dice. Pero sin fe es imposible. ¿Qué cosa? Agradar a Dios. O sea, sin fe ya está. Esto está mal, no agrada. Como dice en el versículo, amados hermanos, en el versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no dará, no, el 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, sí que ya tiene la fe, ya tiene esa fe, pero retrocede, o sea, cambia el asunto, entonces no le agrada a Dios. En el verso 4 que leímos, 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, escuchen bien esto. Usted conoce esto ahora, y yo conozco. Y yo mañana retrocediendo, queriendo confiar ahora en esta vida, queriendo confiar ahora en el ídolo, ¿qué estoy haciendo? Retrocediendo a la fe. Ahora ya estoy queriendo caminar por pista, porque ahora estoy viendo la imagencita, a la virgencita, y ahí, entonces ya estoy queriendo caminar por vista. Es por fe. Y la fe es, hermano, certeza de lo que uno se espera, y es convicción de lo que no se ve. A su nombre, gloria. Y a Dios le agrada eso. ¿Por qué? Porque todos nosotros debemos creer en nuestro Dios, creador de cielo y tierra, hermanos, que es real, es el ser real, divino, eterno, pero que nadie lo puede ver. A su nombre, gloria. Y nosotros tenemos que desarrollar por fe, hermanos, ver a Dios. Por fe creemos, es poderoso, es eterno, es mi Salvador, es Jehová del ejército, su nombre es poderoso. Pues yo debo creerlo por fe, porque la palabra lo dice. Eso debo mantener. Pero cuando voy decayendo, voy retrocediendo. Y ya nos engañamos después nosotros mismos. Creemos, ya voy a orar, Señor, ayúdame, Padre. Pero ya tú clamas, pero no tienes la fe. Clamas y sigue haciendo lo malo. Oras y sigue haciendo lo mismo. Es porque tu fe no está buena. Ya no vale. ¿Sí? Ya no hay ese conocimiento. Dios lo ve. Y lo más lindo es un creyente que tenga fe, tenga la paciencia de esperar que Dios es fiel. Él no va a fallar, hermano, amén. Porque dice la palabra, Él no es hombre, ni hijo de hombre, para que mienta. Amén. El ser humano miente. Hermano José Pablo que puede mentir. Hermano Nancy puede mentir. Pero Dios no. Amén o amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, tenemos otra exhortación. Una exhortación
exhortación a la obediencia escrupulosa por razón de su llamamiento celestial. Mire, el apóstol está exhortando al pueblo judío a una exhortación a la obediencia escrupulosa. La palabra escrupulosa quiere decir, hermanos, examinando, mirando. Hermanos, amamos verdaderamente, hermanos, profundamente a su nombre gloria. No como nosotros podemos ver nosotros en ese día que podemos creer en algo, pero no lo examinamos, no lo observamos de repente, hermano, así. Mire esto. Mire, la palabra escrupulosa parece que dice, mira, define a una persona extremadamente cuidadosa, minuciosa, detallista en lo que hace, ya sea el trabajo, ya sea en creencia, es minuciosa, detallista, o sea, técnico. Por eso le dice la exhortación, una exhortación a la obediencia escrupulosa por razón de su llamamiento celestial. Es que nosotros tenemos un llamamiento, no cualquier llamamiento. Vamos al capítulo 12, ya, verso 18. Capítulo 12, ya nos ubicamos en el verso 18. ¿Sí? Miren, ¿cómo dice? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, ¿ven? Que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Miren, seguimos hasta el verso 24. ¿Qué dice ahí? Dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. ¿Ya? Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea que este llamado que tenían los hermanos, que tenemos todos, pero aquí está hablando de los hebreos, los judíos, es un llamado celestial. No es cualquier llamado que tenemos. Por eso es que somos exhortados a que no andemos de esa manera, a que no andemos, hermano, falta de paciencia, a que no andemos incrédulos, a que no andemos, hermano, creyendo que hay algo más grande que Jesús. Hermano, no hay nadie más grande que Cristo, hermano. Cristo es el que fue a la cruz, el que dio todo por nosotros, para nosotros es de lo máximo. Hermano, Él debe ser creído, debe ser adorado, debe ser todo, porque Él es nuestro Salvador, el que promete vida eterna en el cielo, aunque estuviéramos muertos ya, hermano, pero ofrece llevarnos acá, a su nombre gloria. Y debo tener esa certeza, esa confianza, esa seguridad, hermano, a su nombre gloria. Entonces, exhorta, hermano, que tengamos, hermano, una obediencia escrupulosa, técnica, muy hermosa, hermano, examinada, a su nombre gloria. ¿Cuál dice gloria a Dios? ¿Ve? Entonces, exhorta también a que tengamos, vamos a ver otra exhortación, exhorta también, ya, a que tengamos una vida santificada. Exhorta este libro, este apóstol, a los hermanos hebreos, a los hermanos judíos, a que tengan una vida, ¿qué cosa? Santificada. Verso 25 y verso 29 sería, hermosa, ¿sí? ¿Estamos ahí? Bien. Ya se ve. Gloria a Jesús. Amén. Miren, a una vida santificada. También exhorta a tener una vida firme. También exhorta a tener una vida, hermano, separada.
O sea, una vida apartada, hermano. Todo esto exhorta el libro de Hebreo para el pueblo judío que en ese entonces, hermano, eran cristianos. Mire, hermano, qué valor le dio, hermano, el siervo de Dios, el apóstol, se preocupó tanto de este grupo judío, hermano, que estaba siendo arrastrado. Porque los judíos, de verdad, cuando se les predicó el evangelio, hermano, ellos creyeron, aceptaron a Cristo, se bautizaron, hermano, ya en el aposento alto ya había 120, ya había, hermano, algunos judíos ahí, y luego que se predicó, hermano, la predicación del apóstol Pedro, que se convirtieron 3000, hermano, ahí se convirtieron muchos judíos creyeron, porque el apóstol Pedro le predicó a judíos ahí. Había también de todo tipo de personas, pero mayormente estaban judíos, porque era judía, su nombre no. Entonces se convirtieron judíos, había judíos, hermano, en aquel entonces en el cristianismo. Pero, hermano, estos, a medida que el evangelio se fue predicando, también, hermanos, se convirtieron gentiles, ya gentiles, gente griega, gente que no era judía como nosotros, se fueron convirtiendo. Y así, hermano, en ese tiempo había gran cantidad de gente en el evangelio de Cristo, judíos, griegos, hermanos, gentiles. O sea, había de todo este tipo, hermano, de gente convertida al evangelio. ¿Sí? Por eso, el apóstol Pablo dice, este evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego. Entonces, el griego ya es gentil como nosotros, no somos judíos. Entonces, ya este evangelio se fue regando y comenzó, hermano, a haber gran cantidad de hermanos gentiles. Entonces, los judíos, los judaizantes, los que no creían en Jesucristo, se levantaron, hermano, a atacar a los predicadores. ¿Cómo es eso? Que los gentiles, esos idólatras, sucios y cochinos, van a venir a ser parte del pueblo de Dios. Entonces tienen que ser circuncidados, tienen que guardar la ley. O sea, comenzaron ellos, hermano, a bombardear esto a los gentiles. Pero mayormente afectó eso, hermano, a los judíos hebreos que habían quedado sus compañeros. Y entonces por eso este libro, hermano, apropiadamente, enseñanza apropiadamente, mensaje apropiado para el judío hebreo. Amén. Dice gloria a Dios. Entonces, de esa manera, hermano, usted ya tiene una base para poder comprender, hermano, ya este libro de Hebreos. Por eso usted va a ver ahí que habla de diferentes formas, de diferentes maneras, hermano, y que muchas veces ahí, hermano, habla del tiempo de Adán, habla de Noé, ¿por qué habla de todo? Porque está hablándole, está enseñándole a los hebreos, hermanos, sobre los temas que hemos visto, sobre que Jesús es superior a cualquier profeta, hermanos, sobre que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, y las exhortaciones que hemos visto, todo era por la situación que estaban pasando los hermanos judíos hebreos en aquel entonces, que estaban en peligro ya de volverse nuevamente, hermanos, a su religión antigua. Dios me los bendiga, y esperando, hermano, que esta final de enseñanza que hemos tenido en el libro de los hebreos, hermano, nos ayude y ahora usted puede comprender un poco con más facilidad ese libro. Como hemos venido viendo todos los libros y le hemos venido tocando las partes, hermano, muy importantes, y luego usted con su estudio ya usted comprende, ya usted ya se da. Y si no se acuerda, usted va a Facebook, va a YouTube, va a TikTok y encuentra nuevamente este mismo, hermano, estudio, y lo vuelve a ver, lo analiza si algo quiere recordar. Y si no, pues se viene a la iglesia y aquí le damos, hermano, una ayuda. Dios me lo bendiga. Adelante con Cristo.